Sistemas de Administración de Riesgo, SARC. ¿Qué es SARC? El SARC es el sistema de administración de riesgo de crédito que deben implementar y o complementar las organizaciones solidarias vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de su proceso de crédito. Riesgo financiero. Esta es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias y se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una entidad o una organización. Los tipos de riesgos financieros. Encontramos el riesgo de mercado, que está asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros y en el que se distinguen el riesgo de cambio, que es la consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas, el riesgo de tipo de interés, que es la consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, el riesgo de mercado, que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros, tales como acciones, deuda o derivados. Está el riesgo de crédito, que es la consecuencia de la posibilidad de que una de las dos partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones. El riesgo de liquidez o de financiación, que se refiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones. Y por último, el riesgo operativo, que es entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas, insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona. El concepto se relaciona habitualmente con las instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos de otros sectores. Los procesos adoptados deben generar la información necesaria para evaluar los respectivos riesgos, apoyar la toma de decisiones y abarcar las siguientes etapas relacionadas con la operación de crédito, donde encontramos el otorgamiento, el seguimiento y control y la recuperación. En cuanto al otorgamiento, encontramos que es la información previa del crédito, la selección de variables, capacidad de pago del deudor y garantías que respalden la operación. En el seguimiento y control se realizan considerando el proceso de otorgamiento con los modelos internos que se desarrollen y se pueden determinar la pérdida esperada por la exposición al riesgo de crédito. Y en la recuperación, la entidad debe contar con procedimientos aprobados por la Junta Directiva o el Consejo de Administración de la entidad. El riesgo de mercado es asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros y en el que se distinguen el riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas, el riesgo de tipo de interés, la consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, el riesgo de mercado, que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados de instrumentos financieros, tales como acciones, deudas y derivados. Mitigación de los riesgos de mercado. Para esto se establecen políticas relacionadas con las fluctuaciones de divisas en los mercados nacionales. Se está atento a la inflación de cada país para que las transacciones no se vean afectadas por las tasas de interés. Y por último, se implementa herramientas tecnológicas para automatizar la gestión y el control de los riesgos. El riesgo de liquidez, uno de los problemas más importantes que los bancos e instituciones financieras deben resolver a diario, es calcular cuánto dinero deben mantener en efectivo para pagar todas sus obligaciones a tiempo. Estas en su mayoría provienen de la recuperación en la cartera de sus proveedores de fondos, que son quienes han entregado recursos a la institución financiera de intermediación. Ejemplo número 1. Ejemplo riesgo de crédito. Si un acreedor después de un periodo se niega a realizar sus pagos, la entidad a base de sus políticas de otorgación de crédito se verá la obligación de hacer el uso de las garantías del préstamo como el codeudor. En este caso, el codeudor de la persona deberá asumir la totalidad del monto del crédito para no tener reportes negativos ante las centrales de riesgo. Ejemplo número 2, riesgo de crédito. En este tipo de riesgo podemos hablar de todos los factores negativos que se le pueden presentar a una entidad o una empresa en el desarrollo de sus actividades económicas. Por ejemplo, podemos hablar del año 2020, el año de la pandemia, que desencadenó en el cierre de muchos negocios y empresas a causa de la crisis, ya que no podían ejercer sus funciones económicas de una buena forma. También podemos hablar de la Gran Depresión en el año 1929, que generó un desplome en las acciones,
generando un golpe duro para la economía no solo nacional, sino mundial. Para este tipo de riesgo, las empresas adquieren seguros o implantan un plan en caso de que se presenten este tipo de crisis o riesgos. Ejemplo número 3. Una compañía tiene una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo tiene un riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertir esos activos en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Para disminuir este riesgo de liquidez, esta compañía tiene que hacer lo siguiente. Primero, hacer una auditoría de su flujo de caja. Segundo, clasificar a sus clientes por su comportamiento de pago. Tercero, ofrecer alternativas de pago. Y por último, utilizar un sistema especializado de cobranza. Estos procedimientos se utilizan cuando una empresa tiene un riesgo de liquidez. Muchas gracias.